Bienvenidos a un programa Veraz que no va a ser exactamente este sábado a las 22 horas una entrevista Veraz, aunque incluiremos varias del tema dominante, que es Ecuador, el encuentro Petro-Trump. Y ese solo hecho evidencia ya un triunfo y un éxito de nuestra democracia y nuestra diplomacia, quiero decir, perdón, que no es definitivo. Cuidado con celebrar demasiado temprano. Hay que mantenerse en la línea que se ha tenido esta semana, con cautela, con severidad, con distancia, con prudencia y con concentración y foco en lo que inicialmente fue el pedido del presidente de la República ante el hartazgo nacional de que desde Colombia no se controle el sitio donde ejercen soberanía, que es su frontera sur. Sistemáticamente, históricamente ha sido así. No es la primera vez, pero sin embargo es la ocasión en que lo han hecho peor, como las estadísticas demuestran. A eso me referiré a lo largo del programa. Verán análisis de Esteban Santos y de Stephanie Macías, principalmente una reacción muy importante de la congresista María Elvira Salazar desde Washington, ella colombiana, para que entiendan bien a qué juega Petro. Pero para que quede más claro, yo quiero insistir y rescatar este pasaje de su conferencia de prensa tras la cita con Trump. Pónganle mucha atención a las palabras, en donde descalifica nuestra actitud en el combate al narcotráfico. Eso es lo que él verdaderamente piensa, eso es lo que él verdaderamente cree. Habla de que la nuestra es una represión brutal interesada. Pero no solo eso, asegura que termina promoviendo poderes y narcotráficos. Es decir, que lo que estamos haciendo, que lo que el presidente impulsa, favorece poderes, no dice cuáles, y narcotráfico. La actividad, ya recurriendo, como verán más adelante, a su manida teoría, que muchos comparten, de que el problema principal está en que no hay oportunidades, en la pobreza, etcétera, lo cual es otra falacia también, porque nadie va a cambiar cultivos de coca tan rentables por los que está ofreciendo al sur de Colombia, en Nariño, en 1.500 hectáreas. Comienzo con este fragmento vital e insisto, pónganle mucha atención, tomen nota, ese es Petro, eso es lo que piensa y así es como opina de nuestra política para combatir el narcotráfico. No lo hice en reserva, además. Lo hice públicamente, esto fue en la Embajada colombiana en Washington. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo y está propuesto y se está haciendo. Que apenas en 2 días, 3, casi que hemos capturado, incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerto. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son 2 métodos diferentes. 2 maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada, que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes. Y otra inteligente, que va y es eficaz. ¿Escucharon claro, no? No exageré, ¿verdad? La nuestra es una represión brutal, interesada, que termina promoviendo poderes y narcotráfico. ¿Qué promueve él? ¿Qué ha hecho toda su vida? ¿Qué oculta? ¿A quiénes impulsa? ¿A quiénes ofreció la paz total? ¿A quiénes ha permitido Colombia, ya no solo él en este caso, mediante un acuerdo de paz que luego fue rechazado en referéndum, que siendo guerrilleros, bueno, fueran torturadores, asesinos, sujetos o ejecutores de crímenes de lesa humanidad, no solo que tengan algunos una mesa en el Congreso, sino que tengan impunidad y otros tratos privilegiados? Empezamos así este programa, verás.
periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Pan Ecuador. Ecuador en el encuentro o en la cita Trump-Petro es el tema que vamos a desarrollar hoy. Al comenzar, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en las dos mayores cableras del país, Extreme, que es Vito TVO, canal 15, o si prefieren alta definición es el 109, en DirecTV, que es Manavisión, canal 194. En estas dos cableras, cerca de 25.000 hogares se conectan de manera directa al programa. 12.000, 10.000 más en Estados Unidos por Macro Digital, que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Nos pone también en España por Hispasat en 21 de 24 provincias del Ecuador, una cablera de Colombia precisamente, Bogotá, y otra de Perú, en Lima, Zapping, somos canal 129. En radios, las dos de mayor cobertura nacional. La semana pasada, de paso, no pudimos estar al aire porque la noche amarilla acabó a la medianoche. Caravana, 750 AM y Di-Blue, 88.9 FM. El reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, desde Ambato para Cotopaxi y Tungurahua. Mientras que está también, eso me había olvidado, la televisora de Loja, Ecotel TV, de Ramiro Cueva, la próxima con crédito y todo. Prosigamos. Ahora veamos cómo empezó esta historia. El presidente Noboa confirmó en Dubái por qué había impuesto aranceles del 30% a todos los productos de importación de Colombia, principalmente con una frase que cierra este testimonio y que ilustra todo. Dijo, no estamos en la misma página. Con el tema de seguridad hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. ¿No cree que limitar el comercio legal le hace un favor a la ilegalidad? No, no necesariamente. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Ahora repasemos las declaraciones como follow-up, como seguimiento a lo que fue el anuncio de Noboa el miércoles de la semana antepasada en la CAF, en un foro económico en Panamá. Allí el presidente del Ecuador comenzó diciendo que si no estamos juntos en este tema,
no podremos resolver el problema. Y cerró afirmando, en una alusión muy clara, de que jamás nos vamos a entregar a nadie, porque algunos en Colombia se han entregado a la presión de la guerrilla. En eso consistió básicamente el acuerdo que Juan Manuel Santos logró, rechazado en referéndum. No lo olviden. Y en eso ha conseguido muchas de las instrumentaciones de las políticas de Petro ahora, al extremo de que las fuerzas con quien se había hecho la paz, las FARC, se disgregaron en varias disidencias porque no todas plegaron o no todas estuvieron de acuerdo con las condiciones y de paso no todas les cumplieron las condiciones, mientras que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que siempre operó al sur de Colombia y al norte nuestro, nunca fue parte de este acuerdo y ha rebrotado. Recordado eso, esto dijo en su discurso Daniel Noboa. Cada uno de nosotros, como jefes de Estado y como líderes, esa es la tarea más difícil. La tarea más difícil es darle esperanza a nuestra gente de que las cosas van a estar mejor, de que las cosas pueden mejorar, de que uno lucha todos los días para que el país, para que sus familias estén mejor. Y estoy convencido que cada uno, con sus estilos particulares, lo hacen. Tienen esa voluntad de mejorar la vida de sus pueblos. Y eso debe de ser la base de la cooperación y la base del respeto. Uno respetar la intención del otro. La forma, capaz uno no podrá estar de acuerdo, pero la intención es la que merece también un respeto y es lo que llama al diálogo y lo que llama a la cooperación. Como gobierno, le abrimos las puertas a nuestros países hermanos. Como gobierno, entendemos que si no estamos juntos en un mundo polarizado, estamos fregados. Jamás nos vamos a entregar ante nadie, porque nosotros debemos de responder hoy y hacer eco en la historia de que fuimos libres, actuamos libres y peleamos sin parar. Ahora, ¿qué es eso? Una explicación a su pronunciamiento sobre el tema del 30% de aranceles a productos importados de Colombia, que únicamente fue en un tuit. Lo van a ver mientras lo leo. Dice, hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Sin cooperación alguna. Terminante, categórico, diría que quizá extremo y exagerado. Pero si tenemos una cooperación de 10%, es casi ninguna. Por eso, prosigue Noboa, ante la falta de reciprocidad, él reclama iguales acciones equivalentes y acciones firmes. El Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% de las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Ya le debieron decir por qué la llama tasa de seguridad. Él dice porque combatir la inseguridad que nos genera ese problema al sur de Colombia tiene un costo muy alto. Y termina, esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real. Es muy importante cada palabra en esta declaración. Un compromiso real. No hablan de un compromiso escrito, un nuevo protocolo, un anuncio, un compromiso real. Hay que ver cómo entiende la Cancillería que está negociando eso ahora. Para enfrentar juntos el narcotráfico, habla de juntos, y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Bueno, ahí tienen lo claro de su declaración. Ahora, remontémonos un poco a la historia. ¿Ya? Esto no es casual. Esto tiene que ver con el hartazgo que nos causó, las muertes que nos generó, la intromisión de grupos irregulares, para decirlo suave, que son realmente narcoguerrilleros, de Colombia a Ecuador, gracias a qué o debido a qué casi no ejercen soberanía en su frontera. Y van a recordar que en algún otro momento recién dijo Petro,
aunque nos gustemos los dos ejércitos, los de Colombia y de Ecuador, nunca vamos a poder controlar una frontera tan extensa porque eso es selva. Así, nunca vamos a poder controlar una frontera tan extensa porque eso es selva. Y con eso se explica y justifica lo que ocurrió, reseñado en esta nota, en que hablan que desde el sábado, así empiezan, cuando fue hecha la reseña, se estableció un conflicto entre militares ecuatorianos y disidencias o narcoguerrilleros colombianos, en el cual 11 de nuestros soldados, de nuestros militares, fueron emboscados y masacrados. Desde el sábado, el ejército ecuatoriano ha desplegado unidades de fuerzas especiales e inteligencia en la zona fronteriza entre las provincias de Orellana y Sucumbíos. La misión, frenar la minería ilegal y capturar a los responsables del ataque armado que conmocionó al país. Un contingente de uniformados partió desde el aeropuerto de La Tacunga para integrarse a otros efectivos provenientes de distintos repartos militares. Según información oficial, actualmente son aproximadamente 1.500 soldados los que participan en la operación. El desplazamiento hasta la zona de operaciones puede tomar hasta 2 horas, seguido de largas caminatas para internarse en la selva. En febrero del año pasado, un enfrentamiento en el sector de Alto Punino, en la misma zona, dejó un saldo de un fallecido y 2 detenidos. El incidente ocurrió tras el hallazgo de un campamento irregular por parte de una patrulla militar. Lo que el presidente Noboa dijo en la CAF, en el Foro Económico de Panamá, miércoles de la semana pasada, respondió a una intervención que había tenido previamente Petro allí, donde él habla de que lo que cabe es una construcción de cooperación policial como si no lo hubiera, de que las carreteras están hechas y no se pueden quitar, porque sobre las carreteras circula sobre todo trabajo. Les recuerdo que hay un puente en la zona de Mataje que se construyó como una obra binacional, en donde al sur del puente, en nuestra frontera, nosotros tenemos vigilancia. Al norte del puente, en el territorio colombiano, nada. Y eso terminó facilitando en ese tramo pasos a cada rato de irregulares. Y dice que, desde luego, la circulación del trabajo es una riqueza, y concluye, noten sus palabras, diciéndole lo que luego se lo pide a Trump, porque no le contesta a Noboa. Le ofrezco la posibilidad de que hablemos. Y en Manaos me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza, es lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo, y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Ahí tienen ustedes los antecedentes de lo que fue un tema importante puesto por nosotros gracias a nuestra, debo decir, la reacción radical, audaz, peligrosa, pero inevitable, el presidente de la República en tomar una medida económica para presionar en un tema de seguridad. Ok, recapitulada la historia más reciente, cuando volvamos, revisaremos a estos días, desde hace pocas horas, todo lo que tiene que ver con las secuelas y los detalles del encuentro Trump-Petro.
Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. ¿Sientes que tu piel necesita renovarse? Los Skincare Days son para ti desde el 30% off. Si necesitas asesoría personalizada, visita nuestros Skincare Centers. Para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Le recuerdo que este programa Veraz, en el caso de hoy, que usualmente suele ser una entrevista Veraz de los sábados, iba a incluir más adelante algunas de las entrevistas que hice sobre el tema, con Esteban Santos, con Stephanie Macías, y una que se le hizo a Estados Unidos a la legisladora colombiana, americana, que es congresista republicana allá. Es posible gracias al auspicio de Banco Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Tempo Design, Cardio Heredia, Euroblinds y Banecuador. Univision reseñó así la cita Trump-Petro. Para quienes nos siguen por radio, lamento no poder hacer la traducción simultánea ahora, pero los demás, si es en redes o televisión convencional, etcétera, verán en caracteres la equivalencia de lo que dice Trump de esa reunión. En general, complacido, habla de que he's great. Antes no éramos buenos amigos. He's great significa es grandioso, pues un gran tipo. Y más adelante también van a entender por qué esta reacción tan cínica y tan hábil del presidente de los Estados Unidos. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting. I thought he was terrific. He was great. We got along great. Concluido aquello, la diplomacia colombiana no le permitió, a su presidente, a Petro, un comentario inmediatamente en la Casa Blanca apenas terminó la reunión, al margen de por dónde entró, de que no hubo el protocolo usual y todo, que sin ser detalles trascendentes no son lo más importante, sino que lo llevó al local de su embajada, en donde dio una conferencia de prensa muy extensa, que de paso terminó mal, cuando un periodista le preguntó que si está dispuesto a pedir perdón por todos los crímenes que él protagonizó cuando se tomó el Palacio de Justicia. Él fue guerrillero del M-19. En fin, y Petro se irritó mucho, dijo que ya ha pedido perdón varias veces, que si están dispuestos a pedir perdón los que en cambio masacraron colombianos, etc. Pero yendo al tema de la cita, él dijo, ¿qué siento yo de lo que vi? Y habló en estos términos, haciendo notar que a su juicio había confusión
y desinformación nada menos que en el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. Y incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Veamos otra parte, donde Petro llega al sumum del cinismo. Concluye que lo juntó con Trump. Nos juntó la libertad. Y habló de Lincoln y de Bolívar. Oiganlo, vean. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Básicamente eso, y de lo que dijo Trump en la reunión, es que él no cree en sanciones. Él no las ve en este caso particular. No las ve racionales. Y yo creo que tiene razón. Es lo mismo que yo pienso. Este no es un camino de sanciones, este es un camino de libertad. Eso me enseñó Simón Bolívar y creo que enseñó aquí también Washington. Entonces es un camino de libertad y es sobre la base de la libertad que se construyen las verdaderas soluciones. Lo demás no construye sino un camino en donde no queda sino el explosivo, la bomba, los muertos y la sangre. Ahora, cuando hablamos de qué le mostró Petro a Trump, y según él, si no lo convenció, por lo menos le dio una información más completa, fue presentado por la diplomacia colombiana en una carpeta, en un file, en un dossier, en digital también, por supuesto, que tenía listo. Y comienza con, fíjense ustedes en la parte superior izquierda de la gráfica. Van a ver esa flecha roja. Ahí aparece Petro portando el documento que le enseñó a Trump. Lo llevaba ya en display de hojas. Él todavía es de la vieja guardia en ese sentido. Eso facilitaba más y mejor el control de las cosas, aunque no tengo el detalle en la reunión respecto a si así fue en efecto, o usó un iPad, o usó una laptop, etc. Y noten el título que le pone: Colombia, America's #1 ally against narco-terrorists. Américas, el aliado número 1 de las Américas, no de América, como gustan llamarse los Estados Unidos. Américas, el aliado número 1 de las Américas contra los narcoterroristas. O sea, más cinismo no puede haber. Siguiente gráfica, la intermedia a la izquierda. Lo que tiene ahí es un mapa de cultivos de coca entre el 2012 y el 2025, con colores correspondientes a lo suyo, principalmente en rojo, para demostrar que esto hubo antes y que en su periodo es donde a su juicio no ha crecido tanto. Enseguida, habla de los laboratorios de drogas destruidos entre el 2022 y 2026, que es básicamente su periodo. 12.509 laboratorios de droga destruidos. Según él, un laboratorio cada 40 minutos.
Lo cual tiene dos lecturas. Uy, qué cantidad de laboratorios destruyeron. Y la otra es qué cantidad de laboratorios existen y cuántos quedarán sin ser destruidos y estos, que debe ser la cuarta parte, son los que destruyeron. Y ahí se entiende por qué el descomunal volumen de producción y exportación de coca desde Colombia, porque ya cuando pasa al Ecuador lo que están haciendo es una exportación. No tiene que ser necesariamente por mar ni llegar al norte o a los Estados Unidos. 18.509. Ya. Luego hablan de la cocaína incautada, cocaine seized, desde la parte inferior izquierda del gráfico. 3.172 toneladas, que son el equivalentes a 92 billones de dólares. Y pone más abajo a 48 billones de dosis que se han sacado de las calles de las Américas otra vez. Bueno, dividan las 3.172 toneladas para el periodo de Petro, 2022 al 2026. Esto es más o menos 800 toneladas por año. Colombia produce cerca de 3.000 toneladas por año. Es decir, él está capturando, y lo ha dicho, más o menos el 20% de lo que se produce. Nosotros, 250 toneladas del último año, de las 800 que pasaron aquí, nosotros capturamos el 35%, incautamos de lo que pasa. Él, solo el 20%. No sé si han notado este detalle. Y por último, habla de los ataques contra los carteles que trafican droga. Neutralizados 14.119. En combates entraron 1.436 personas. Ataques aéreos, 13 apenas, del 2024 al 2025. Petro acaba por primera vez tras la cita con Trump autorizar un ataque aéreo, un bombardeo al ELN, por primera vez. Pero lo que aquí no se está diciendo es algo que pueden apreciar en sus declaraciones. Él se precia, en esa parte donde habló de que nuestra represión es brutal, de que ellos han desarrollado una serie de acciones recientemente en la frontera sur sin muertos. Sin muertos. Él se jacta de destruir laboratorios y de incautar cocaína, es decir, de atacar el producto del delito y no los delincuentes. ¿Se dan cuenta? Porque a juicio de él, de paso, la mayoría son víctimas, la mayoría son pobres. Y como también lo oyeron, que fue un discurso que llevó allá, los grandes capos están en Dubái, en Miami y en Madrid. Un gran capo del narcotráfico, ¿saben dónde acaba de capturarse? En Venezuela. Ya, ¿saben de qué origen es Alex Saab? Colombiano. ¿Saben dónde fue liberado? En Venezuela. ¿Saben qué organizó Alex Saab con el Ecuador? El único que lo denunció fue Fernando Villavicencio. Yo fui el primero que advertí sobre el mecanismo Sucre de exportaciones e importaciones con Venezuela. Eso manejaba ese individuo acá en el periodo de Correa. ¿Sabe qué hizo el Ecuador para que en Venezuela compraran dólares a bolívares baratos los mafiosos del chavismo? Decir que habíamos exportado de aquí 100 millones de dólares en pimienta negra. 100 millones de dólares. Y usar nuestros dólares del Banco Central para eso. Bueno, ese gran capo capturado, lo han capturado en Venezuela, como producto del trato y la presión de Trump con Delcy Rodríguez, a raíz justamente de que el Ecuador convirtió el tema narcotráfico y seguridad en algo central en la frontera sur, que desde luego iba a ser tratado, pero no en un perfil tan alto como ha ocurrido. Y no es coincidencia que anteayer hayan apresado a Leonardo Cortázar, uno de los célebres de la piscina, los tetones como les denominó Fernando Villavicencio, vinculado también con actividades de narcotráfico. Cierto es que los grandes capos suelen estar en Miami, en Dubái, en Madrid, en otras capitales, y también, y desde luego en los Estados Unidos. Pero el señor no se atreve a dar un nombre, uno solo. Allá y acá hubo periodistas que sí los dieron, y uno de ellos pagó con la muerte aquello. Bueno,
Esta cita, Petro-Trump, no despistó ni engañó a muchos actores políticos en Estados Unidos. Uno de ellos, la congresista María Elvira Salazar, que le dijo claramente a NTN 24 cómo tenemos que interpretar todas esas acciones o secuelas posteriores que se han dado y que acabo de resumir. El presidente Petro puede decir lo que él quiera, pero nosotros entendemos muy bien cómo es que funciona la Casa Blanca. Y en realidad lo que pasó en esa reunión fue que el presidente Trump le leyó la cartilla, como decía mi abuela, en inglés a Petro. Sabemos que Petro le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran. En un momento, en una bravuconada, dijo en un video que está circulando, de que lo vinieran a buscar, toda la bobería esa que dicen estos líderes latinoamericanos, que es una vergüenza porque lo único que hacen es avergonzar al hemisferio y comportarse así ante los norteamericanos. Pero la realidad es que el presidente Trump le hace el favor a Petro de recibirlo porque sabemos que después de la operación en Venezuela, los Estados Unidos quieren tener una buena relación con Colombia y lograr que haya una transición pacífica de poder entre el presidente Petro y el próximo que venga en mayo. Pero la realidad es que ni el presidente Petro lo recibieron con honores, ni con bombas ni platillos, ni entró por el camino, por la entrada donde tienen que entrar la mayoría de los líderes que sí se respetan y que el presidente Trump considera que son de igual a igual. La realidad es que Trump sabe muy bien, porque tiene a Marco Rubio a su lado, quién es Petro y lo que ha hecho para los colombianos, que en realidad ha sido una vergüenza. Lo que no tengo ninguna duda que ocurrió es que el presidente Trump, de una manera firme, elegante y dura, porque el presidente puede ser todo eso a la misma vez, pero siempre con elegancia, le dijo: pórtate bien, no se te ocurra hacer ningún tipo de constituyente, ni de querer perpetuarte, ni de robarte las elecciones, ni de ponerte en compinche con la gente de Maduro para ver cómo puedes perpetuarte en el poder. Vete, como dice la Constitución colombiana, y deja que el pueblo escoja nuevamente cuál va a ser su líder el próximo mayo. Más adelante, para seguir entendiendo y analizando el maquiavelismo, para decirlo suave, de Petro en el manejo de todos sus temas, en este caso que nos compete a nosotros. Lo que dijo respecto a las fronteras de Ecuador y Venezuela, lo que las puede desestabilizar, y la importancia de la reactivación económica. Pacífico, tu banco. Si sientes que tu piel necesita renovarse, los Skincare Days son para ti desde el 30% off. Si necesitas asesoría personalizada, visita nuestros Skincare Centers. Para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go. Cortinas, persianas, toldos, Euroblinds. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Continuemos este análisis y reseña, este recorrido realmente de la cita Trump-Petro, pero con la presencia del Ecuador permanente en el tema crucial que se trató, que fue narcotráfico y seguridad. Petro quiso sacarse siempre el cuerpo en la evaluación que hizo después en la conferencia de prensa en su embajada, hablando de lo que puede estabilizar la frontera
de Venezuela y Ecuador, y acudiendo como siempre a la invocación constante, que es válida, pero no completa, de que solo la reactivación económica puede sacar a la gente de la droga. Lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas, en mención por usted, Venezuela y Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas y en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal a un mercado, pues lo que habrá es narcotráfico. Repito, con esto último es difícil discrepar, que la reactivación económica sin duda crea un ambiente menos propicio al narcotráfico. Sí, pero no lo desaparece, pues. O sea, ninguna reactivación económica allá y acá ha podido competir con lo que el narcotráfico ofrece a la gente por dejar cultivos, actividades, a cambio de los premios que ocasionalmente consiguen y de la muerte o la cárcel en la que terminan inevitablemente los que se meten en esto a largo plazo, salvo los que están en otra parte manejando los hilos de ese negocio criminal. Bueno, apenas terminó esa reunión, sin conocer todavía las declaraciones posteriores, esto lo debo aclarar, le consulté a Stephanie Macías por una reacción preliminar. Cuando Noboa hizo esa jugada en el tablero, la había consultado, o si no cabe esa palabra, la había consultado, sino que se le había contado o revelado a Trump diciendo: voy a adoptar una de las típicas medidas que tú tomas respecto a aranceles, aunque yo no soy de Estados Unidos, desde luego, pero creo que es la única manera de lograr una reacción del otro lado. ¿Ya? ¿Estás al tanto? Ojalá nos puedas dar una mano. Y lo que está ocurriendo como algo devenido, realmente fue concertado. Yo creo que ahí las estrellas se alinearon. Solo para poner en contexto, el 60% de la violencia que hoy enfrenta Colombia, los nodos críticos están en la frontera norte con Venezuela. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Colombia no lo tenía como prioridad a Ecuador, no es que lo había abandonado, pero hoy en la narrativa en la cual primero va asustado, porque hay una entrevista en la cual dice: no sé qué me espera, porque todos sabíamos que las últimas dos declaraciones del presidente Petro en Colombia fueron tan conflictivas entre sí y polémicas que en un momento pensamos: ¿no será que el presidente Petro lo que está queriendo es lograr que lo desinviten? Pero no, hubo la reunión y lograron de alguna manera, delineamiento de cancha. Fíjense la diferencia de la reacción más pausada, con más distancia y perspectiva de la misma Stephanie Macías, 24 horas después, en que ya teníamos una visión más integral del encuentro Petro-Trump, y su preocupación principal se centraba en lo que todavía está en proceso aquí en el Ecuador. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Con estas diferencias que él llama dos métodos distintos, ¿nos podremos entender? Sí, porque hay un árbitro hoy. Hoy hay un moderador. Y ese moderador para el Ecuador, si lo sabemos manejar bien, es importantísimo. Uno, porque podemos marcar la cancha. Dos, podemos generar los hitos necesarios de éxito medible. Cuando el presidente Petro dice vamos a hacer X, Y o Z, cuando se sienten en la mesa con Estados Unidos, ese X, Y o Z, el trabajo de Ecuador será proponer cuáles son los medibles. Esto no solo va a ser el radar o el dron, que de hecho dentro de las victorias diplomáticas va a haber mayor apoyo de Estados Unidos en ese tema, sino pongamos la métrica. O sea, Noboa debe dejar pasar por alto que le digan a su método brutal e interesado que termina haciendo el juego a los narcos. No.
pero tiene que llevar la información necesaria, brandeada y presentada, entendiendo cómo es el perfil de su contraparte. Entonces, el presidente Noboa es un negociador y sabe que para negociar tienes que encontrar cuál es la tecla que tienes que hacer para hacer clic. Consulté también la opinión de un internacionalista muy reputado, con base en Quito, Esteban Santos, quien coincide con la aproximación que Ecuador hace a la gravedad del problema, pero discrepa en que para eso se haya utilizado una herramienta comercial, si a su juicio el tema es de índole de seguridad. Y destaca que no entiende la lógica de la forma de abordar este conflicto e insiste en que Petro ha colaborado con grupos paramilitares y por último, a él no le parece que Trump deba ser el que nos siente juntos a la mesa, cuando, asegura Esteban, tenemos los mismos intereses con Colombia, para no decir con Petro. Mira, yo he escuchado la versión del Estado. Estoy absolutamente de acuerdo en que Petro no ha puesto de parte. Estoy absolutamente de acuerdo en que Petro ha permitido que las fronteras ya permeables lo sean más. Y estoy absolutamente de acuerdo y seguro de que Petro ha colaborado con muchos de los grupos paramilitares que operan sobre todo en la frontera con Venezuela, lucrando así con el régimen de Maduro. Estoy de acuerdo en eso. En donde yo personalmente, Carlos, y te he escuchado también en opiniones, yo no termino de estar claro, no entiendo cómo la lógica sea entonces, como usted se porta mal en seguridad, pues yo le voy a poner aranceles que van a pagar mi ciudadanía y así voy a obligarte o voy a torcerte la mano meses antes de tu salida para que empieces a cooperar de mejor forma. Y al último, se llevan bien, se dan el abrazo con Petro, Petro nos dice reunámonos de inmediato, Ecuador todavía no le responde, y al final esta idea de que sea Trump el que nos tenga que sentar en una mesa, ¿con cargo a qué? Si nos pueden ayudar, enhorabuena. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el exsecretario de la OEA. Realmente requieren de unos mediadores de Ecuador y Colombia cuando tienen exactamente los mismos intereses exactos, en el sentido de que ambos queremos una mejor cooperación, ambos queremos una lucha contra la delincuencia organizada y ambos queremos justamente una cooperación con terceros países. Pero dicho eso, yo creo que termino diciéndote que creo que el Ecuador tiene que aprovechar su condición de aliado y socio estratégico de los Estados Unidos, algo que en este momento parecería que requiere un reforzamiento, y lo digo porque a Perú le acaban de nombrar aliado estratégico no OTAN. Ya ves lo que acaba de pasar con Colombia y creo que es importante que el Ecuador no deje de estar de lado. Insisto, la visión de Esteban Santos desde que tenemos los mismos intereses, entiendo que se refiere a Colombia, no con el gobierno y mucho menos con Petro. No tenemos los mismos intereses. Petro lo hace aparecer así, quiere hacerlo aparecer así. Por todo lo que hemos visto, reseñado y recordado en este programa, y si vemos en la historia lo vamos a comprender mejor, sus intereses son distintos. Ahora puesto contra la pared por Trump y evidenciado por Noboa, que es como verdaderamente termina estando, vuelve al discurso social que hizo antes, hace 2 o 3 movidas para pretender que va a combatir más activamente el narcotráfico, lo cual significa, a pesar de lo leve de sus acciones, un reconocimiento que no lo estaba haciendo. Mandaron 11 soldados a la frontera. Ya hablé de lo que está haciendo con una visita a los cultivadores de coca en la zona de Nariño, convirtiendo 1.500 hectáreas de coca a otro tipo de cultivos y dándoles incentivos a ellos, etc. No nos perdamos. Petro es un fundamentalista de izquierda, ¿ya? Un aliado del Islam, un convencido del socialismo del siglo XXI, que está en una posición muy incómoda y para salvar su periodo, porque en algún momento Trump habló hasta de sacarlo y se reía y se burlaba después de que vieron que sí lo hizo con Trump, con Maduro. Ya se preocuparon, ahora pretenden negociar, moderar, matizar las cosas. No nos perdamos. Si lo hace será temporal, si dura será hasta que su gobierno termine, con el riesgo de que tenga continuidad con Iván Cepeda. Cuando volvamos, iremos a recordar cómo comenzó esto, para no perder de vista el buen pie con que nos hemos mantenido en este tema y ojalá sigamos.
Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. Cardioheredia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular. Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardioheredia te cuida en cada latido. A las 22 horas. Nosotros sacamos del crédito hipotecario al 6,5% a quien tiene más de 900 puntos de score crediticio. Ajá. Y desde luego ahí sí tenemos también una respuesta. De lunes a viernes y domingos. La violencia contra la mujer, que se consideraba que las pocas mujeres que eran violentadas era por qué habrán hecho para que el marido haya tenido que pegar. ¿Qué? Entrevistas que hacen historia. Yo creo que falta esa comunicación, mostrar que los mismos colombianos admiten que la decisión que tomó el gobierno ecuatoriano estaba de acuerdo. Y preguntas que abren caminos. Petro le dijo a Trump, perdón, no hablemos solo de América, póngale una S. O sea, él es el aliado número 1 de toda América contra el narcotráfico. ¡Qué cinismo! Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Para finalizar, recordemos cómo empezó esto. Daniel Noboa, en una conferencia internacional sobre drogas sintéticas y su impacto, el lunes 26 de enero, un día antes de ir al Foro Económico de Panamá, 2 días antes de anunciar las medidas del 30% de aranceles a los productos de importación colombiano, como lo recuerda Hernán Higuera, en esta nota de Coavisa, dijo: es absurdo caminar por un camino por el cual no se ve ningún resultado. En un hotel del norte de Quito se extremaron las medidas de seguridad. Daniel Noboa llegó a inaugurar la conferencia internacional sobre drogas sintéticas y fue en ese marco en el que nuevamente insistió en que Colombia ejerza control fronterizo porque ya no solo preocupan las rutas de la cocaína. Nuestras fuerzas de seguridad no descansan. Entre 2023 y 2025 logramos desmantelar laboratorios donde se mezclaba fentanilo con heroína y cocaína, evitando que este veneno llegara a las calles. Hemos decomisado medicamentos irregulares y sustancias químicas peligrosas que amenazaban la salud de nuestra gente. E instó no solo a poner los problemas en trinos para la lectura de los ciudadanos, sino a cortar de raíz el tema del tráfico de precursores del fentanilo, provenientes de China y Oriente Medio. El presidente Noboa dice que Ecuador hace su esfuerzo, que no ve el de Colombia. Otros países no muestran reciprocidad, no actúan con firmeza, lo que termina afectando a nuestro país, a toda la región, a la democracia y a nuestros pueblos. Pasar el problema al vecino no es una solución, es simplemente pasar la destrucción de familias
a otra nación vecina y otra nación hermana. Y que el diálogo sobre los impases que hay entre los dos países se puede abrir, reiteró, pero para hacerlo son necesarios compromisos claros. Incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar, de hacer algo significativo para cooperar y para mejorar la situación, entonces pues ya vemos que es absurdo continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado. Bueno, termino así esta evaluación, recapitulación y análisis de lo que ha sido la repercusión de la cita Trump-Petro con el tema del Ecuador presente en ese encuentro, los antecedentes que llevaron a que tuviéramos menciones reiteradas y relevantes en esa reunión y las secuelas posteriores. Las conversaciones de la Cancillería de Colombia y de Ecuador ayer no tienen todavía conclusiones claras. Es de celebrar que las conversaciones se hayan reiniciado. Ojalá se mantenga la prudencia, el escepticismo, la distancia, la cautela ecuatoriana, que ha sido una constante en este punto, no sobrereaccionar o sorprendernos o entusiasmarnos con señales prematuras. No están jugando con niñitos acá, por más que el presidente sea un tipo joven, tienen esto y ha tenido en muchos aspectos de la política internacional una visión muy clara. Así como tampoco podemos excedernos ni desperdiciar esta oportunidad ideal. ¿Para qué? Para que se llegue por parte del Ecuador a decir con precisión y a concretar qué queremos cuando hablamos de reciprocidad. ¿Dónde la necesitamos? ¿En cuántos, por ejemplo, de los 88 pasos que hay, puede Colombia aportar? Sabiendo que si bloquea, cuida o vigila esos, se abrirán otros más. ¿Cuán constante va a ser su operación en el norte? ¿Cuán frecuente va a ser? ¿Cuántos destacamentos va a establecer allí? ¿Ya? ¿Cuánta inteligencia nos van a proporcionar? ¿Cuánto van a usar de la extraordinaria capacidad bélica que tienen? Y muchas cosas más. ¿Van o no a fumigar plantaciones? No van a volver a eso porque es Uribe, ¿verdad? Van los ambientalistas en el Ecuador a quejarse que se hacía eso porque se pasaba una parte acá y afectaba algo en nuestra Amazonía. No, ¿verdad? Miren, si hay de verdad de Colombia una verdadera disposición de contener y de empujar a los narcotraficantes hacia el Ecuador y dejarnos pasar cualquiera de las dos cosas, porque de paso Petro ha llegado al cinismo de decir que circula un producto y que los persiguen allá, pues. Tan grande la presión que él dice que ejerce que pasan nomás. No. Si hay de verdad una voluntad política y estratégica de Colombia de colaborar, y los Estados Unidos también quieren hacer una propuesta eficaz, algunos estrategas militares dicen que lo único que podría ser significativo es una operación aerotransportada de Colombia hacia el Ecuador que le permita, por un acuerdo bilateral o especial, desembarcar en toda la frontera norte nuestra y desde nuestro territorio volver a pasar al suyo, no combatir desde el nuestro, volver a pasar al suyo y de sur a norte ejercer las presiones que ellos a veces solamente hacen de norte a sur. Entonces, una cosa de gran magnitud. No puedo decir cuántos soldados implicaría, pero ustedes sí saben que recuerden campamentos, helicópteros, sitios especiales, despejar algunos lugares de descenso, lanchas para patrullar en gran medida los ríos en donde hay muy pocas, y para eso están los Estados Unidos. ¿Es iluso o es imposible? Bien, es solamente una alternativa. Lo cierto es que la ocasión creada por el Ecuador debe ser aprovechada para conseguir al máximo lo que ahora se ha dado al mínimo o simplemente no se ha dado. Confío en que esta versión distinta de Veraz haya sido orientadora sobre un hecho que no podíamos soslayar en esta semana y que he preferido reseñar de esta manera. Buenas noches.
Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Pan Ecuador. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.